Hola, desde el área de investigaciones económicas de Davivienda Corredores hemos querido hacer un video especial para analizar la situación de Avianca, por qué ha llegado hasta este punto, en qué condiciones está y qué fechas claves tiene y qué opinamos de la compañía hacia adelante. Para eso me acompaña hoy Catherine Ortiz, líder de análisis en renta variable en nuestro equipo, quien inicialmente les va a contar un poco los antecedentes financieros y de contexto de la compañía hasta el punto al que estamos hoy. Gracias, Germán. Sí, lo primero es analizar un poco el contexto que llevó a Bianca a los niveles o al entorno en el que se encuentra actualmente. Avianca realmente desde el 2011, cuando realizó pues su primera emisión de acciones, inició un plan de crecimiento bastante agresivo. En ese momento contaba con alrededor de 128 aviones y ya en el 2014 este número había subido a cerca de 170, en el 2015 a cerca de 190 aviones, estamos hablando de 60 aviones adicionales. Esto pues empezó a generar algunas presiones ya a sus indicadores de endeudamiento y posteriormente pues vienen otros hechos que impactaron de forma adicional esa estrategia. Uno de esos, una desaceleración importante de la economía colombiana y por consiguiente de la demanda de pasajeros. La tasa de cambio, pues recordemos que se incrementó cerca de un 60%. Esto generó pues una presión adicional en la demanda. Todo esto en un contexto en que el apalancamiento era bastante alto, pues llevó a que la compañía ya empezara a presentar retos importantes, desafíos importantes. Luego viene el 2017, la huelga de pilotos. La huelga de pilotos es un tema bastante crucial y bastante importante en lo que hoy es la situación actual de Avianca. La huelga de pilotos le pudo haber costado a Avianca cerca de 350 millones de dólares, sin contar los ingresos que dejó de percibir pues en este momento. Y esto agudizó definitivamente pues todo el contexto de un elevado apalancamiento de la compañía. Hablemos un poco entonces del endeudamiento de Avianca. Esta compañía, como les mencioné anteriormente, empezó a tener unas presiones grandes en sus indicadores de apalancamiento. El indicador deuda neta EBITDA pues superó las 6 veces, y aunque la compañía pues implementó algunas estrategias para reducir su apalancamiento, finalmente todos los hechos que les mencioné anteriormente pues terminaron por llevar a que incluso las presiones en su endeudamiento fueran cada vez más altas. Estamos hablando de una compañía que generaba, pues en los últimos años ha generado un flujo de caja operacional en promedio de alrededor de 700 millones de dólares, pero que ha tenido que hacer unos gastos en CAPEX por lo mismo de su renovación de la flota elevados de más de 500 millones de dólares. Y todo esto en un contexto en que el endeudamiento era bastante alto, y hoy estamos hablando de que los gastos financieros de Avianca pues superan los 200 millones de dólares, ya pueden estar alrededor de los 250 millones de dólares anuales. Entonces definitivamente si uno hace pues las cuentas gruesas, hay un déficit en términos de la generación de caja de Avianca que le impide desapalancarse de una forma pues importante como requiere sus necesidades o su caja en este momento. Lo que uno sí podría decir es que desde el año 2014 Avianca ha mantenido unos indicadores de apalancamiento deuda neta EBITDA superiores a las 5 veces, que es un nivel en el que las calificadoras de riesgo constantemente han opinado debería ser más bajo, y de hecho le han puesto algunas metas a la compañía de indicadores de apalancamiento más bajos que estos. No ha sido fácil lograrlos y la compañía los ha mantenido incluso en niveles muy cercanos a 6 veces, lo cual ha presionado mucho la flexibilidad financiera. Así que lo que uno podría resaltar en este punto es que todo el contexto internacional ha impactado las métricas de deuda
de la compañía, ha sido difícil que se desapalanque, pero sí hay algo importante que mencionar aquí, es que desde el punto de vista de la generación interna de fondos o desde la generación operativa de caja, la compañía de todos modos genera un buen monto, ya lo decía Catherine, cerca de 600, 700 millones de dólares al año 2018, 700 millones de dólares, lo cual significa que la generación de caja de la compañía es importante, sin embargo no logra desapalancarse y no logra disminuir su apalancamiento por los altos gastos financieros y las altas inversiones de capital que tiene la compañía. Empieza entonces a darse una presión adicional y lo que empezamos a ver es que los vencimientos importantes de deuda empiezan a acercarse. Estamos hablando en este caso de un tema que hoy es muy común y son los bonos por 550 millones de dólares que se vencen en mayo del próximo año. Entonces a todo esto se le suma la presión adicional de tener que hacer una refinanciación pronto, de tener que refinanciar pues estos bonos que se vencen ya en mayo del 2020 y esto ha generado pues todavía una preocupación adicional que junto a otros temas pues ha digamos que agudizado nuestras preocupaciones sobre la compañía. De hecho, nosotros en Davivienda Corredores desde hace ya bastante tiempo, en el año pasado en octubre incluso, también en nuestro ejercicio de cobertura pues hablábamos de las preocupaciones que teníamos por Avianca, empezamos a mantener nuestra acción en subponderar y a ser un poco más fuertes con la recomendación de pues no estar invertidos en la compañía dadas las preocupaciones que ya veníamos teniendo y que veíamos que se acercaban sobre el endeudamiento. En este punto es importante contarles cuál es el rol de United y por qué se ha vuelto tan relevante en la estrategia de la compañía. Y todo se remonta a que hace algún tiempo aerolíneas internacionales, dentro de ellas United, Copa, ofertaron para comprar Avianca y hubo acercamientos entre los accionistas mayoritarios de Avianca, en este caso Synergy y Kingsland, y aerolíneas internacionales, lo que termina en noviembre del año 2018 con un acuerdo de préstamo entre United y Synergy. Synergy ostenta el 78% de las acciones ordinarias de Avianca. Aquí se pacta una prenda de las acciones de Synergy en Avianca y se pactan unas condiciones o lo que se conoce como covenants y cláusulas en estos acuerdos de préstamo. Hacia el mes de abril, Avianca da a conocer públicamente que su socio mayoritario está incumpliendo algunas de estas cláusulas, y aquí es importante hacer esta aclaración, entendiendo que el acuerdo de préstamo entre United y Synergy establece un periodo de gracia en el que solo se deberá empezar a pagar capital a partir del año 2021, así que lo que se está incumpliendo hasta el momento son unas condiciones y unos covenants de este acuerdo que finalmente terminan llevando a que United ejerza su prenda, cambie un poco la estructura de la compañía, cambiando la junta directiva, y en donde Roberto Criete, por la parte de Kingsland, empieza a ser quien dirige un poco ya la estrategia y las decisiones en la compañía, y United empieza a tener un rol más importante. Estos incumplimientos de Synergy implicaron algunos incumplimientos de cláusulas y de condiciones de Avianca con prestamistas o agentes facilitadores de crédito de aeronaves, lo cual termina de alguna u otra forma llevando a potenciales pagos o aceleramiento de pagos por cerca de 900 millones de dólares, que son los compromisos que Avianca tiene con estos agentes facilitadores. Y todo esto se suma a un contexto en el que los bonos Avianca 2020 en dólares pues ya estaban llegando a un año de plazo a su vencimiento, es decir, hacia mayo del 2019 Avianca aún no había conseguido los recursos necesarios ni para pagar los bonos ni para refinanciarlos, lo cual termina llevando a las agencias calificadoras de riesgo, a Standard & Poor's y a Fitch, a recortar la calificación de la compañía hasta CCC, lo que se conoce como grado basura, y esto termina generando una necesidad de refinanciar o de plantear refinanciar
con los acreedores y con los bonistas internacionales el bono del año 2020. Los bonos con vencimiento del 2020 son supremamente relevantes porque, como lo hemos mencionado, estamos hablando de un monto de 550 millones de dólares, que es un monto bastante considerable a las condiciones pues actuales de caja de Avianca. Se inicia entonces una oferta de intercambio en la que se ofrecen unas garantías específicas como la marca de Avianca, como flota propia de la compañía. Se habla pues de que existe la posibilidad de extender el periodo de vencimiento de los bonos hasta el 2023 bajo ciertas condiciones, como que más del 50% de los bonistas acepte. Se habla también de una eventual capitalización o un préstamo a través de deuda convertible en acciones que puede ascender a 250 millones de dólares. Este punto es bastante relevante. Hay unas fechas importantes. El 11 de septiembre pues conoceremos ya la etapa final de este proceso de intercambio de bonos. Es muy importante saber qué porcentaje los bonistas aceptan por dos razones. Primera, porque pues aunque no conocemos exactamente las condiciones sobre las cuales se realizaría este eventual préstamo o capitalización, lo que sí sabemos es que depende de qué porcentaje de los bonistas acepten. La segunda, porque para Avianca cualquier monto adicional de aceptación pues es un alivio importante para sus presiones de caja. No es lo mismo que acepte el 50% a que acepte el 100, el 70, el 80 o el 100% para pues el alivio de sus presiones de caja muy en el corto plazo. Entonces el 11 de septiembre, nosotros lo hemos mencionado, es una fecha definitiva, pues marcará lo que puede ser el futuro de la compañía definitivamente. Ya hemos mencionado que el 11 de septiembre es una fecha clave para la compañía, pero también es muy importante hacer mención al Plan Avianca 2021. Y es que con la nueva llegada de su presidente y de su vicepresidente financiero, la compañía ha planteado un plan estratégico para reducción de costos y optimización. Básicamente el plan está enfocado en 5 aspectos, que es la simplificación de la flota, replanteamiento de la red de rutas, fortalecer la situación financiera de la compañía, desinvertir en algunas partes del negocio que no consideran core o estratégicas y mejorar la atención al cliente. Nosotros consideramos que el plan es adecuado, va en la dirección correcta. Nos parece que en el contexto en el que está Avianca es un plan necesario y bastante interesante de transformación para la compañía. Y empezando por el servicio al cliente, lo que se muestra hasta el momento es que efectivamente el enfocarse en salir a tiempo y en cumplir con los tiempos de servicio al cliente se ha estado cumpliendo, así que consideramos que puede generar un impacto positivo hacia el desempeño operacional de la compañía. Desinvertir en algunas partes no estratégicas del negocio ya se ha venido haciendo con la venta de participaciones en aerolíneas en Centroamérica, pero queda aún pendiente la desinversión en activos como Deprisa o como la participación de cerca del 42% en Viajes Éxito, y esto podría representarle algo adicional de caja a la compañía para enfocarse inicialmente en su negocio de pasajeros y seguir trabajando en el negocio de carga. La parte de la situación financiera yo creo que es una de las partes más importantes en este punto, y es que estamos hablando que Avianca es una compañía que tiene unas buenas métricas operacionales. Es una compañía que tiene un factor de carga, un load factor bueno. Es una compañía en el que los yields por pasajero se han comportado de manera positiva, pero que dado su gran apalancamiento, el servicio de deuda y el nivel de apalancamiento financiero hacen que la compañía tenga unas presiones de caja bien significativas. Así que buena parte del enfoque va a estar en la renegociación de los bonos para eliminar la carga de deuda. Esa renegociación de los bonos, en caso de ser exitosa, podría significar también la extensión de plazos de las deudas o de los compromisos con los demás acreedores, situación que es bastante relevante.
Lo otro es que la compañía está cambiando un poco su estrategia para lograr aumentar sus márgenes operacionales. Según lo que ha dicho el vicepresidente financiero, la meta de la compañía es llevar su margen EBIT de 5 a 10% en los próximos 4 a 5 años y también lograr de alguna u otra forma que el endeudamiento de la compañía baje a niveles de 6 veces deuda, baje de 6 veces deuda neta EBITDA a cerca de 4 veces en el año 2022. En este caso también se ha planteado pues la revisión de las rutas de la compañía y la simplificación de la flota. Avianca es una aerolínea que tiene como meta ahora no seguir creciendo en aeronaves, sino estabilizarse cerca de 155 aeronaves, y se estudia la posibilidad incluso de desinvertir en algunos o de vender algunos aviones adicionales. Inicialmente consideramos que con la llegada de Anco como presidente de la compañía y de su nuevo vicepresidente y el lanzamiento de Avianca 2021, la compañía va en la dirección correcta. Consideramos que operacionalmente Avianca es una aerolínea que lo hace bien en sus métricas de factor de carga, de rendimiento, de yield por pasajero. Así que el foco importante está en la deuda y en las presiones de caja. Para nosotros el 11 de septiembre es una fecha muy importante y determinante en la capacidad de incluso llevar a que se puedan renegociar deudas o compromisos con otros acreedores y liberar a la compañía, por lo menos por los próximos años, de presiones importantes de caja y de apalancamiento. Nosotros desde Davivienda Corredores hemos mantenido una recomendación subponderar en Avianca desde el año 2018. En este momento hemos puesto nuestro precio en revisión porque estimamos que la compañía no solo está en un momento determinante para su futuro, sino porque consideramos que estimar el valor de Avianca es un poco más complejo hoy, dado que se están cambiando las capacidades de los aviones, se está disminuyendo en el número de aeronaves y se están llevando a cabo desinversiones y cambios significativos. Así que estimar el valor de Avianca en este punto es un poco más complejo y por eso tenemos nuestro modelo en revisión. Les agradecemos mucho por haber participado en ver este video y esperamos estarles compartiendo nuestras opiniones próximamente.